Hola, muy buenas gente de YouTube, aquí Kirito el duelista con un nuevo video para el canal. Esta vez con el video de cómo jugar duelo de monstruos. Aclararé que las reglas las saqué de videojuego de Yu-Gi-Oh! Master Duel y del juego original. Para los que saben jugar, no me pongan que la regla no es así, ya que pondré un poco de ambos, unas reglas del juego clásico y del videojuego. Solo para aclarar, si quieren instalarlo solo vayan a su apartado de apps, como en mi caso Play Store, y busquen Yu-Gi-Oh! Master Duel, y si no les aparece vayan a Google y busquen el juego, ya que no es compatible para algunas computadoras o teléfonos. También pueden comprar sus cartas y jugar a la antigüita, jeje. Y también quiero aclarar que no me están promocionando por anunciar este juego, así que dándole un like me apoyarías mucho. Ya sin más, empecemos. Este juego es para mayores de 10 años en adelante, deben tener una baraja propia y no prestada para jugar. Si no tienes cartas puedes buscar tus cartas en tu tienda de cartas más cercana, y si no sabes dónde hay tiendas de cartas solo búscalo en Google o en Google Maps, tiendas de cartas, para que las compres presencialmente. Este juego es de hacer estrategias, saber utilizar tus cartas y cuándo hacer los efectos de las cartas. Bueno, empecemos con las reglas del juego. 1. Cada jugador inicia con 5 cartas en la mano, el límite de cartas en la mano lo escogen de 6 o 12 cartas, y si se te acaban las cartas en la mano, no pasa nada, puedes seguir jugando. 2. Solo puedes colocar un monstruo por turno, excepto que sea de modo especial. El modo especial es invocar a un monstruo del cementerio al campo o del cementerio a la mano, o invocarlas del deck extra usando el efecto de un monstruo o carta mágica. Los monstruos en modo especial puedes colocar tantos como quieras en tu turno, el único límite es el campo y tú si hiciste un paso mal de tu estrategia. 3. Cada monstruo puede atacar una vez por turno, es decir, si tienes 3 monstruos en el campo, cada uno puede atacar solo una vez por turno, excepto si la carta dice algún efecto o por una carta mágica o trampa. 4. Es que el primer jugador no podrás hacer su draw fase y battle fase en el primer turno, lo cual hablaré más adelante sobre las fases del turno. 5. Si te quedas sin cartas en la baraja pierdes, si te quedas sin puntos de vida o si te rindes. Antes de empezar se tiene que hacer lo siguiente. 1. Se elige quién empieza primero tirando una moneda y escogiendo cara o cruz, un piedra, papel o tijeras, o con un dado. El que le toque el número más grande empieza. 2. Es escoger con qué puntos empezar a jugar, o como se llaman en el juego, life points. Estos son 2000, la más rápida; 4000, como se juega en el anime; 8000, como se juega normalmente; y de 16000, la partida más larga, y lo explicaré más adelante cómo se calcula el daño. 3. Escogerán el límite de cartas en la mano, que puede ser de 6 o de 12 cartas. En el duelo se hacen movimientos para jugar, los cuales son: 1. Draw fase. El draw fase es agarrar una carta de tu baraja, algo fácil de memorizar. 2. Standby fase. El standby fase es cuando una carta hace su efecto solo si esta carta lo dice en su efecto. 3. Main fase 1. El main fase 1 es cuando colocas tu carta de monstruo para atacar o defenderte. Cuando los coloques en un modo ya no podrás cambiarlo de posición hasta tu siguiente turno. También cartas mágicas para reforzar el ataque o defensa, y de trampa para protegerte si pasa algo malo en tu estrategia en el ataque o después. 4. Battle fase. El battle fase es cuando puedes atacar a el oponente seleccionando un monstruo y ataca al monstruo del oponente quitándole sus puntos de vida. 5. Main fase 2. El main fase 2 es para colocar cartas mágicas o de trampa que te ayuden a reforzar tus monstruos y evitar perder, ya que si las colocas en el main fase 1 el enemigo las puede quitar tus cartas y quitarte más puntos. Cabe aclarar que si no pusiste un monstruo en el main fase 1 lo puedes colocar en esta fase. Y 5. End fase. El end fase es cuando ya no puedes hacer nada y le pasas el turno al oponente. Obviamente, el oponente hace los mismos movimientos en su turno. Al saber lo anterior ya más o menos sabemos cómo jugar, así que vamos a ver el tablero del juego.
Bueno, el tablero es grande pero ordenado, empezaremos de derecha a izquierda para comprender cómo colocar y en dónde las tarjetas o naipes. 1. La zona de destierro, esta zona se colocan las cartas que ya no se pueden revivir o usar por el efecto de una carta o de la misma carta. 2. El cementerio es donde van las cartas que ya no se jugarán. 3. El Derk, este espacio es para colocar tu baraja principal, en esta baraja se coloca las cartas de monstruo, mágicas, trampa, péndulo y ritual, las últimas dos hablaré más adelante. Bueno, en estas dos partes es donde se da el juego. En la parte de arriba se colocan las cartas links, en medio está la zona donde se colocan las cartas de monstruos y en la parte de abajo las cartas mágicas, de trampa y las cartas péndulo, las cuales veremos más adelante. Después se encuentran las cartas de campo, estas cartas le dan un beneficio a ciertas cartas en específico, y por abajo la zona de Derk extra, en esta baraja se colocan las cartas de fusión, sincronía, enlace y exit, la cual hablaré más adelante. La baraja o Derk, como es conocido en los duelos, una baraja se conforma por 40 a 60 cartas, pero yo recomiendo 45 ya que se es muy difícil que te toque las cartas que deseas. La baraja se conforman de 3 cartas principales y de 2 cartas secundarias, las cartas de monstruos, las cartas mágicas, las cartas trampa, las cartas de ritual y las cartas de péndulo, las dos últimas las veremos más adelante. Las cartas de monstruo, las cartas de monstruos se dividen en dos tipos de cartas, comunes y de efecto. Las cartas comunes tienen el marco de amarillo y las de efecto de rojo o naranja, como tú las veas. Hablemos de la carta en sí. La carta tiene varios componentes, empecemos de arriba hacia abajo. Lo primero es el nombre de la carta, hurón de fuego esgrimista. Lo segundo es el atributo. ¿El qué? El atributo es este simbolito de aquí, igual que Pokémon. El atributo es el elemento dominante de los monstruos. En este caso este monstruo es de atributo de fuego, pero hay más que el de fuego, los cuales son tierra, viento, agua, fuego, luz, oscuridad, mágica, trampa y divinidad. Los siguientes son estas esferas del dragón, pero no son de adorno, esta te indican cómo puedes invocar las cartas de tu mano a el campo. Hay que invocarlas. Pero yo creía que las colocabas y listo. Pues antes sí, pero ya no más. Para invocar a los monstruos se tienen que hacer sacrificios. Las esferas que tiene las cartas te dicen cuántos monstruos debes sacrificar. De 1 a 4 esferas no se necesita sacrificar ninguna carta. De 5 y 6 se necesita sacrificar una carta de monstruo ya agregada anteriormente en el campo. Y de 7 y 8 se necesita sacrificar dos cartas de monstruo para colocarla. Para esto necesito un ejemplo. Bueno, para las invocaciones se hace de este modo. 1. Se escoge al monstruo que quieres colocar. 2. Se selecciona la carta que quiere sacrificar para la invocación. 3. Manda al cementerio la carta que sacrificarás. 4. Coloca el monstruo que escogiste y ponlo en el campo. De esta manera se pueden colocar a los monstruos. Bueno, ya que vimos las esferas, pasamos a la imagen del monstruo. Así es como se ve el monstruo para que veas qué tan grande es y puedas imaginártelo mientras juegas. La descripción o el efecto, en el caso del efecto aparece lo que puede hacer en un cierto momento de la partida. Esta carta dice: si esta carta es destruida y mandada al cementerio, selecciona un monstruo boca arriba que controle tu adversario. Destruye ese objetivo y, si lo haces, infringe 500 puntos de daño a tu adversario. Y ahora si pasemos a lo último de las cartas, el ataque y la defensa. El ataque y la defensa se encuentra abajo a la derecha de la carta. En esta carta su ataque es de 1700, y su defensa es de 600. Al poner a un monstruo lo puedes poner de 3 formas: 1, boca arriba en ataque verticalmente, 2, boca abajo en modo de defensa horizontalmente, y 3, boca arriba en defensa horizontalmente. Esto es importante ya que en defensa no podrás atacar al oponente, esto se hace para protegerte del daño que el enemigo quiera hacerte y esto se explica a continuación. Si un monstruo en modo ataque destruye a otro monstruo en ataque, el daño se resta a los puntos de vida de la persona que fue destruido su monstruo. Si un monstruo en modo ataque destruye a un monstruo en modo defensa, el monstruo en modo defensa se irá al cementerio pero no se recibirá daño para ninguno. De lo contrario, si un monstruo en modo ataque ataca a un monstruo con mayor defensa, el monstruo que atacó no se irá al cementerio pero sí recibe daño para la persona que declaró el ataque. Y bueno, dos monstruos en defensa es imposible que alguno realice un ataque.
Las cartas péndulo y ritual, estas cartas se colocan en la baraja principal junto a las cartas de monstruo, cartas mágicas y trampa. Las cartas ritual son de color morado o azul, estas cartas se invocan con una carta de ritual la que corresponda, para esto se necesitaría tener, dos monstruos en tu mano o en el campo, una carta de ritual y al monstruo de ritual en la mano, y para eso son los ejemplos. Primero se coloca la carta de ritual, yo colocaré ritual del brillo negro, esta carta dice, esta carta se usa para la invocación por ritual de soldados del brillo negro. También debes sacrificar monstruos en tu mano o campo cuyos niveles totales sean 8 o más, a lo que para hacer el ritual tienes que tener un monstruo de 8 o más esferas en el campo o mano o unos monstruos que sumando las esferas hagan 8 o más, y para la invocación, 1, tienes que seleccionar el o los monstruos en tu mano o campo que usarás para la invocación. 2, mandándolos al cementerio. Y 3, coloca a tu monstruo de ritual, en mi caso colocaré a el soldado del brillo negro. Antes de continuar, si te está gustando el video deja un like que es lo mínimo que me puedes dar por ver este video, pero si no quieres perderte del siguiente video suscríbete, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el siguiente video. Bueno, continuemos. Cartas péndulo, las cartas péndulo son de dos colores, ya sea amarillo y verde o naranja y verde, estas cartas en medio de la foto del monstruo y en tipo que es, hay un efecto extra, yo tomaré la carta artista amigo topo feliz, esta carta en su efecto extra dice, todos los monstruos de péndulo que controles ganan 300 de ataque, este efecto se activa solo si está en la zona de péndulo, esta zona está en las dos esquinas donde se colocan las cartas de mágicas y trampa, al lado del efecto se encuentran diamantes los cuales se usan para la invocación por péndulo, para esta invocación se necesitan dos cartas péndulo de cada lado para estos son los diamantes, tienes que poner una carta con diamantes menor a la izquierda y el mayor a la derecha pondré un ejemplo. En este caso solo tendré estas tres cartas, pero es lo mismo para las demás cartas, primero se ve el nivel de los diamantes cuál es menor, intermedio y mayor, en este caso el menor es artista amigo topo feliz, así que se coloca a la izquierda de esta manera, el mayor es Dinonieva Plesios, así que va a la derecha, de esta manera ya se puede hacer una invocación de péndulo. Puntos de aclarar, 1, una invocación de péndulo se toma como una invocación especial, 2, si solo colocas una carta péndulo los efectos extra se pueden realizar pero no se puede hacer una invocación por péndulo con una carta no más, 3, los efectos normales se realizan únicamente en el campo así que tenerlo en cuenta, 4, no se puede poner la carta péndulo de 1 a 4 esferas sin hacer la invocación por péndulo, 5, al momento que son destruidas y se van al cementerio se irán al der que extra boca arriba estas cartas ya no se pueden usar como si se hubieran ido a el cementerio, aclararé que casi no saqué información de estas cartas y yo casi no juego con este tipo de cartas así que puedo o no estar equivocado en el último punto. Las cartas mágicas y trampa, las cartas mágicas y de trampa son necesario para sobrevivir un duelo con estas cartas puedes retrasar la activación de tu oponente o negarla, y con eso conseguir la victoria, las cartas mágicas son las cartas de color verde, azul o menta como tú la veas, y las cartas de trampa son las de color morado, igual que las de monstruo las veremos de arriba para abajo, lo primero que se ve es el nombre de la carta, un poco más abajo veremos el tipo de carta, la imagen de la carta y el efecto, no hay nada fuera de lo que ya hemos visto, ¿no? Pues sí hay diferencia pero no en esta carta, en la parte del tipo de carta puede haber un símbolo, pero ¿qué significa? ¿Por qué hay varios tipos de símbolos? Pues para contestar estas preguntas los veremos a continuación. Las cartas mágicas se activan en tu turno y solo en el turno, al momento de ponerlas en el campo no podrás quitarla o quitarlas hasta que uses el efecto de la carta o tu oponente te la quite con el efecto de otra, y su efecto solo puedes hacerlo una vez por turno, y después se irá al cementerio. 1. Cartas de campo. Las cartas de campo son las cartas que tienen un símbolo de un shuriken o una estrella, estas cartas se colocan en la parte izquierda del campo y le da un beneficio a cierto tipo de monstruo. Estas cartas durarán en el campo hasta que el efecto sea negado o hasta que tu adversario coloque otra carta de campo, solo puede haber una carta de campo por tablero.
2. Cartas continuas. Las cartas continuas son las que tienen un símbolo de infinito. Estas cartas durarán en el campo hasta que el efecto sea negado o ya no se pueda hacer el efecto por culpa del oponente. 3. Cartas de equipo. Las cartas de equipo son las que tienen un símbolo de más. Estas cartas se le ponen a un monstruo para darle más poder o darle un efecto extra. Estas cartas a veces se necesita un monstruo en específico, así que cuidado con eso y no se puede colocar en el campo sin habérsela puesto a un monstruo. 4. Cartas de ritual. Las cartas de ritual son las que tienen un símbolo de una fogata o fuego. Con estas cartas sirven para invocar a un cierto monstruos, uno o varios monstruos en específico. Y 5. Cartas rápidas. Las cartas rápidas son las que tienen un símbolo de un rayo. Estas cartas son las únicas de las anteriores que se pueden usar desde la mano sin ponerla en el campo. Cartas trampa. Las cartas trampa sirven para defenderte de un ataque, contraefecto, evitar una activación o darle un beneficio a tu oponente. Estas cartas se activan en el turno de tu rival, hasta tu siguiente menfase o cuando la carta lo diga. 1. Cartas continuas. Las cartas continuas son las que tienen un símbolo de, espera, estas ya las dije, bueno, irá de nuevo por si no quedó claro, tienen un símbolo de infinito. Estas cartas durarán en el campo hasta que el efecto sea negado. Y 2. Cartas de contraefecto. Las cartas de contraefecto, estas cartas tienen el símbolo de una flecha volteándose para atrás. A mi parecer, estas cartas negarán el efecto de una carta o efecto en específico del enemigo, así que hay que saber cuándo utilizarlas. Extra Deck. El Extra Deck es una baraja específica para cartas de fusión, sincronía, éxito rango y cartas de enlace o link, como decidas llamarlas. Estas cartas solo puedes llevar de 0 cartas a 15. Estas cartas no necesitas barajearlas como el deck normal, ya que puedes ver las cartas para invocarlas solo cuando lo puedas hacer. Cada una necesita invocarse de una manera diferente, pero yo estoy aquí para aclarar de una en una. Cartas de fusión. Las cartas de fusión son de color morado o rosa. Estas cartas son muy buenas para complicarte y estresarte para invocación al no saber cuándo podrás usarla y cuándo, pero en poder y efecto algunas son muy buenas. Para hacer la invocación se necesita lo siguiente. 1. La carta de fusión en el extra deck o baraja extra. 2. Los monstruos que pide el monstruo, la cual viene abajo del tipo de monstruo que es. Y 3. La carta para fusionarlos, como la más común, polimerización, o la que yo uso, fusión espiral. Con estas tres cosas primero se necesita saber el efecto de la carta de fusión como polimerización, la cual dice, invoca por fusión un monstruo de fusión desde tu deck extra, usando monstruos en tu mano o campo como material de fusión. Esta carta va al grano y, como dice la carta, que podemos de la mano, campo o ambas hacer una invocación por fusión. Yo haré una invocación para que veas cómo hacerla. Para el ejemplo, yo usaré una carta de mis favoritas, el Neo Dragón de ojos azules definitivo. Para invocar al monstruo dice que se necesita 3 dragones de ojos azules, así que al tener a los dragones ya sea en el campo, mano o ambas, y tener la carta mágica de fusión en la mano, se hace lo siguiente. 1. Se coloca la carta mágica al campo. 2. Se escoge cuál carta del deck extra quieres colocar en el campo. 3. Los materiales, que en este caso son los dragones ojiazules y la carta de polimerización, se mandan al cementerio. Y 4. Se coloca la carta. Aclaro que las cartas que coloques por fusión se considera colocadas de modo especial. Cartas de sincronía. Las cartas de sincronía son de color blanco o plata, son un poco más complicadas que las de fusión, pero el efecto es mejor. Para invocar a un monstruo de sincronía se necesita un monstruo en específico, un monstruo tunero cantante, y no, estas cartas no tienen un micrófono, se llaman así por... Bueno, no sé por qué escogieron ponerles cantantes, pero bueno, para invocación se necesita los requerimientos de la carta, así que tomaré a mi caballero Gaia, la fuerza de la tierra. Esta carta requiere un cantante, más uno o más monstruos que no sean cantantes. Y no, no son cualquier monstruo, son casi cartas en específico, y para saber cuáles necesitas las esferas. Si casi en este juego se usan las esferas, para esto necesitas sumar las esferas de los 2 o más monstruos en el campo para dar con el resultado de las cartas, y para eso un ejemplo.
Para el ejemplo usaré 5 cartas, a mi guardián Flambella, Ciberdragón, Moscuchilla, TG Golpeador y a mi mago del tiempo. Para invocación se puede hacer de dos maneras, ir al grano y usar a 2 monstruos o la complicada de 3 o más monstruos. Para la directa lo haré con Ciberdragón y con guardián Flambella. Para esto se escogen las 2 cartas en el campo y se escoge al monstruo de sincronía, se mandan los 2 monstruos en este caso al cementerio y se coloca el monstruo de sincronía, y la otra es igual pero con los 3 monstruos. Las cartas Exit, o de rango, son de color negro, son menos complicadas que las anteriores y más fuertes en sus efectos. Para invocarlas solo se necesita los requerimientos que pone la carta. Las cartas para la invocación se llaman materiales y se colocan abajo del monstruo Exit, son más fáciles de invocar pero como la anterior, se pueden usar otras cartas Exit para invocar otra carta Exit, y antes de que se me olvide las esferas son de color negras y están del lado izquierdo, a esto se le llama rango. Así que, no te confundas con las normales que son niveles. Las cartas links o de enlace son de color azul, son complicadas en lo que respecta a ponerlas en el campo pero si las manejas bien puedes quitarle casi todo el campo a tu adversario. Las cartas se invocan con los monstruos que se necesitan usando cartas links, estas cartas no tienen defensa así que siempre estarán en ataque, estas cartas se colocan en su espacio específico del campo al solo ser 2 espacios al usar un espacio tú el otro espacio automáticamente se lo quedará el rival, tenga o no tenga cartas links. ¿Pero por qué tiene esas flechas al lado de la foto del monstruo? Bueno, estas flechas indican dónde puedes seguir poniendo cartas, así a donde indique la flecha puedes seguir colocando otras cartas links. Si por alguna razón no tienes los monstruos que pide no hay problema, puedes usar cartas link. Para esto necesitas sacrificar cartas que sean el número link de la carta que quieres invocar. Por ejemplo, si quieres invocar a un monstruo de link 2 se puede usar a otro link 2, o 2 de link 1, y si quieres invocar un link 3 puedes usar un link 3, un link 2 y link 1, o 3 de link 1, dependiendo cuántos monstruos link necesites. Bueno, definitivamente este juego es complicado pero para eso es este video. Si por algún caso no entendiste un tema te dejaré los puntos de tiempo para que vuelvas a ver el punto del video por si acaso te perdiste, y si acaso quieres saber un poco más te dejaré el video de un youtuber en la descripción para que lo veas por si acaso. Bueno, con esto se acaba otro video. Si quieres que te salude en el próximo video solo ponlo en los comentarios, y si quieres que te salude en todos los vídeos solo adivina el nombre de la canción o anime de la canción del minuto 15. Bueno, con esto el próximo video será el FIC para que no te pierdas el próximo video. Este video era para el 25 de marzo pero mejor 2 vídeos para el próximo mes de cómo quería acabar el capítulo 2 y el capítulo 3 que al final será el capítulo 4 y se harán 2 vídeos para compensar mi flojera GG. Bueno, ya sin más me despido, adiós.